¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada El contexto social en la poesía. Nuestro resumen dice así: identificarás en la influencia del contexto social que rodeaba a las autoras y autores en la creación de su trabajo poético. El contexto social se refiere a las circunstancias o situaciones que afectan a un grupo de individuos y están relacionadas a la cultura, la época, la estructura familiar, en otros elementos. Para comenzar, recuerda que los movimientos poéticos responden a un movimiento literario que une a un grupo de escritores que expresan sus emociones y sentimientos a través de poemas con características similares. Los escritores eligen en muchas ocasiones a qué tipo de movimiento desean pertenecer, pero también puede ocurrir que, en el tiempo, debido a las características de sus poemas, los estudiosos los relacionen con un movimiento en particular. Por ello, es importante conocer el contexto social en que se desarrolla la vida del poeta para comprender mejor las circunstancias en las que escribió su obra y cómo éstas le afectaron. En 1936, en la que se alistó como parte de las filas del ejército republicano, el poeta Miguel Hernández, a partir de este hecho, escribió una serie de poemas que reflejan sus ideales de justicia y libertad, así como las difíciles condiciones en las que se encontraba su familia. Fue entonces que su obra reflejó las condiciones devastadoras que provoca una guerra y las carencias que enfrenta la población, sobre todo la falta de alimento. Este dolor es reflejado por Miguel Hernández en su poema Nanas de la Cebolla, que fue inspirado por una carta que recibió de su esposa, donde le contaba que eso era lo único que tenían, ella y su hijo, para comer cebollas. En este poema te puedes dar cuenta de la situación tan difícil en la que se encontraban su hijo y su esposa, la falta de alimento y el dolor que le provocaba saber que su familia sufría, pero, aún así, ese sentimiento lo convirtió en esta hermosa obra, que es ahora un poema emblemático de la poesía española. Así se convierte el dolor en algo bello. Al final del poema llama la atención la frase "no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre", que expresa el deseo del poeta de no querer que su hijo se dé cuenta del dolor de sus padres y de que salga adelante. Pero no todos los escritores han tenido esa vida tan dura y triste. Sin embargo, el ejemplo de Miguel Hernández te ayuda a representar la situación social en la que vivía, el terror de una guerra civil que conmocionó a su país y marcó su escritura. El reto de hoy es el siguiente: busca poemas de diferentes épocas y con el tema que más te agrade, puede ser de amor, desamor, la guerra, sobre algunas batallas, terror, lo que te guste e interese. Identifica la época en la que su autor escribió su poema e investiga un poco más acerca de las características sociales en las que vive. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Nuestro resumen dice así: trabajarás con la resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo es Teotihuacán. Y sí, estás en la clase correcta, porque las matemáticas y particularmente la geometría también se pueden aplicar para encontrar la altura de los objetos tan grandes como la pirámide del Sol. ¿Has observado la gran cantidad de formas geométricas y líneas que hay a tu alrededor? Estas líneas y formas geométricas simples las utilizaron las mujeres y hombres de la antigüedad para elaborar objetos e instrumentos que les permitieron mejorar su vida diaria. Con ellas elaboraron lanzas, flechas y elementos circulares, el más importante, la rueda. También pudieron construir magníficas edificaciones como ya conocidas las pirámides. Todo esto contribuyendo notablemente al desarrollo de la geometría, la cual, según los registros más antiguos que se conocen, comenzó en Mesopotamia aproximadamente 3000 años a.C. Es increíble que aquellos pueblos ya sabían que los lados correspondientes de triángulos rectángulos semejantes son proporcionales. La geometría también tuvo un importante desarrollo en el antiguo Egipto. Al decaer la civilización egipcia y mesopotámica, gran parte de la geometría desarrollada por estos pueblos pasó a los griegos, los cuales la transformaron en una geometría deductiva, en donde las reglas y leyes geométricas se establecen mediante el razonamiento lógico. Así, alrededor del año 600 a.C., el primer individuo a quien se atribuye haber utilizado el método deductivo para demostrar un hecho geométrico fue Tales de Mileto, quien se distinguió por su gran conocimiento, entre ellos el matemático, astronómico, filosófico y geométrico. Lea algunas de sus proposiciones. Todo diámetro corta el círculo en dos partes iguales. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. El ángulo escrito en un semicírculo es recto, y los lados correspondientes en triángulos semejantes son proporcionales. ¿Ahora comprendes por qué Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigüedad?
Proseguiremos con la clase de historia, titulada Encomienda y tributo en la Nueva España. Nuestro resumen dice así. En la sesión anterior aprendiste sobre cómo fue el proceso de colonización y conformación de la Nueva España. Desde el inicio, Hernán Cortés nombró a esta tierra Nueva España, y posteriormente, por designio del rey Carlos I de España y V de Alemania, el nombre se oficializó al igual que el cargo de gobernador para Hernán Cortés. De esta forma, autorizó que los demás conquistadores administraran una extensión de tierra y los indígenas que las habitaban y recolectaran el tributo. Revisarás la manera en que se administró el territorio de Nueva España y las formas de recolección de impuestos que impusieron los españoles a los indígenas, es decir, aprenderás en qué consistió el sistema de encomienda y el sistema de tributo, que te permitirá comprender las condiciones en las que vivía la mayor parte de la población indígena como consecuencia de la conquista española. Y el siguiente texto es de Mercedes Serna y se titula Fray Toribio de Motolinia y la política colonial española, los tributos y las leyes nuevas. De esta manera, ya en el Tratado I, hará mención de las plagas que asolaron a las poblaciones amerindias tras la llegada de los españoles. A las tres primeras, la peste y el sarampión. Las muertes ocasionadas por las guerras y el hambre llega a la cuarta, esto es, la de los estancieros y negros que los conquistadores pusieron para cobrar tributos. Así explica nuestro cronista el poder abusivo de tales hombres. En los años primeros eran tan absolutos estos calpixes que en maltratar a los indios y encargarlos y enviarlos lejos de su tierra y darles otros muchos trabajos, que muchos indios murieron por su causa y a sus manos, que es lo peor. La quinta plaga fue la de los grandes tributos, ya que los indios, con el gran temor que les tenían a los españoles del tiempo de la guerra, daban cuanto tenían. ¿Qué relación supones que tiene el tributo con el sistema de encomienda? ¿Cómo definiría las condiciones en que se encontraban los indígenas que describe Motolinia? Es impresionante el maltrato que padecieron los pueblos indígenas. Espero que la historia nos ayude a no repetir estas actitudes y a tener conciencia de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Tu reflexión es un asunto que amerita todo tu esfuerzo y dedicación para ir descubriendo la manera en que los españoles administraron la Nueva España después de la conquista. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Titulada ¿Cómo saber que una mezcla está contaminada? Nuestro resumen dice así. En la actualidad, uno de los principales problemas que enfrentamos los seres humanos es la contaminación. Las actividades han modificado gradualmente el ambiente y en algunos casos han cambiado de manera irreversible, por ejemplo, la composición del aire, el agua y el suelo, lo cual pone en riesgo a nuestra propia existencia. Lee la siguiente frase célebre de Michael Faraday. La química es necesariamente una ciencia experimental, las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de hechos. Reflexionará sobre la forma en que las actividades humanas y el estilo de vida han propiciado la contaminación del planeta y puesto en peligro la biodiversidad, la salud y la calidad de vida. Finalmente, como por medio de los conocimientos químicos y las acciones se pueden contribuir a mitigar estos efectos adversos, proponer nuevas soluciones y procesos sustentables. Cada uno de nosotros genera 300 kilos de basura al año. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Gobiernos, empresas y ciudadanos somos responsables del mal uso de agentes contaminantes. El ozono es una sustancia formada por 3 átomos de oxígeno y está presente de manera natural en la atmósfera. En la estratosfera actúa como un filtro de los rayos ultravioletas del Sol y por lo tanto beneficia a los seres vivos. Pero en la troposfera es considerado un contaminante. Se considera que la contaminación del agua es un cambio químico, físico, biológico en la calidad de la misma y por lo tanto tiene un efecto dañino en los seres vivos. Los cambios de color, olor y sabor nos permiten identificar fácilmente que el agua puede estar contaminada, pero algunos contaminantes no se perciben con tus sentidos. Por ello es importante potabilizar el agua, para asegurar que su consumo no cause enfermedades. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada El arte en mi mundo. Nuestro resumen dice así. Aprenderás de cómo en el arte puede ayudarte a modificar tu entorno utilizando los diversos lenguajes artísticos. El arte te ayuda a expresar emociones y sentimientos. Voltea a ver el lugar donde te encuentras en este momento. ¿Podrías transformarlo artísticamente? ¿Qué harías para lograrlo? ¿Cómo lo harías? Recuerda cuando regresabas de la escuela y te encontrabas en el camino con algunas paredes pintadas con una técnica muy usada entre los jóvenes y no tan jóvenes, llamada graffiti. El graffiti ha evolucionado tanto que utiliza ahora diversas técnicas y forma parte del arte urbano o street art,
como suelen llamarlo en algunas regiones. Es sorprendente el trabajo de intervención del espacio que se puede lograr a través del arte. Muchas personas podrán recordar haber caminado entre las calles de Ciudad de México y daba gusto detenerse a admirar los murales y encontrar el mensaje que querían transmitir los autores. ¿Tú has visto algo parecido en tu comunidad? ¿Qué se sentiría caminar entre las calles con grandes murales de diversos colores, técnicas y estilos? Sin duda, el graffiti es una forma de expresión que bien podría usarse para modificar el entorno de una forma más constructiva y creativa. El estilo son los rasgos propios del artista que le da su toque personal y que lo van diferenciando de otros. Es la forma que tiene de expresar su percepción del mundo o de acuerdo a su propia inspiración. Esto es lo que acompaña a toda creación artística, técnica e inspiración. Toma nota de los conceptos ya que te ayudará a apreciar y reconocer las obras de otros artistas y a practicar la actividad que realizarás. El reto de hoy es el siguiente: escribe en tu cuaderno la experiencia de esta actividad con las siguientes preguntas. ¿Cómo le llamarías a tu composición? ¿Cómo te sentiste a través de construirla? ¿Qué aprendiste con esta actividad? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.